Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 51 de la segunda temporada del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Estoy convencido de que alguno de vosotros, o muchos, ha copiado en el colegio, en el instituto o en la universidad. Yo mismo, de hecho, copiaba por inercia casi. Copiaba a veces porque no tenía ni idea de lo que me preguntaban, pero muchas otras veces simplemente para corroborar que lo que había hecho estaba bien. Lo que está claro es que para copiar necesitas tener sangre fría, pero sobre todo tienes que saber copiar. Tienes que copiar bien, digamos. No vale realmente mirar al de al lado y plasmarlo todo en tu examen sin más. Te lo tienes que currar un poco, digamos. Y dirás, ¿por qué hoy me está contando esta mandanga? No sé si sabéis que en los fondos indexados y en los ETFs es muy importante en el momento que escoges el fondo saber qué tipo de fondo es. Para saber el tipo de fondo indexado, necesitas saber cómo funciona el índice, las comisiones que tiene, cómo invierte y, sobre todo, lo más importante, cómo replica este índice a su índice de referencia. Este fondo indexado a su índice de referencia. Si no sabéis de qué estoy hablando con esto de los fondos indexados, tengo un capítulo específico donde os lo explicaba. Es exactamente el capítulo número 5. Y también hablábamos en el capítulo 12 de los fondos indexados, o sea que no es la primera vez que hablamos de ellos. Pues bien, hay una métrica que se puede encontrar en los documentos del fondo o en diversas páginas de internet cuando te informas sobre el fondo, que se llama el tracking error. Y que realmente os aconsejo que lo consultéis cuando estéis decidiendo qué fondo escoger. El tracking error mide cómo varía la rentabilidad del fondo indexado, digamos, con su índice de referencia. Es decir, qué diferencia de rentabilidad presenta el fondo que estamos escogiendo versus su índice de referencia. De esta forma, si un fondo sigue muy bien a su índice, el tracking error será prácticamente de cero. Si el tracking error es un 1%, o quizá también lo podéis ver como un 0,01, entonces podremos esperar desviaciones con respecto al índice de aproximadamente hasta un 2% en un año. Esta desviación sucede porque existen tres técnicas, digamos, para la réplica de los fondos indexados con su índice. Estas tres técnicas, digamos que son la réplica física, el muestreo y la réplica sintética. Sería como, este fondo copia al índice de referencia, lo hace tal cual, lo hace 100% sin cambios. Quizá se asegura que si el otro aprueba, tú apruebas. O lo hace copiando, pero aporta alguna mejora. Podría ser que copiases y acabarás sacando más nota que el compañero al que te lo has copiado. Podría ser, ¿no? Pues bien, en los fondos indexados pasa un poco esto. Empecemos con la réplica física. En la réplica física, el gestor del fondo compra todas las acciones del índice. Todas. Es decir, en el caso del SP500, compraría las 500 acciones pertenecientes al índice. Los valores del fondo se ajustan de manera periódica y van replicando los cambios que se den en el índice. Es decir, cuando cambia el índice, el fondo indexado también cambia, porque es que está replicando las 500 acciones. Es sin duda el mejor método de replicación para índices que siguen, digamos, activos que son líquidos.
ya que ofrece una correlación directa con el índice. Dado que el tracking error será muy, pero que muy bajo, normalmente será inferior al 0,5%. No obstante, para índices que siguen activos menos líquidos, como por ejemplo los bonos corporativos, donde realmente además los costes de transacción pueden ser elevados, puede ser mejor usar otra técnica de replicación. La gran mayoría de las gestoras de fondos indexados han optado por esta técnica para los fondos indexados que replican índices de acciones. La gran liquidez de las acciones lo permite y te aseguras un tracking error muy pero que muy bajo. Después existe la técnica que se llama la réplica por muestreo. En esta técnica, el gestor compra una muestra representativa de las acciones del índice. No las compra todas. En el caso, por ejemplo, del SP500, pues el gestor podría decidir que compra 450 empresas en vez de 500. En este caso, el tracking error se verá resentido. Realmente no está replicando todo el índice y no lo ve exactamente como es realmente. Por lo tanto, pueden haber diferencias en la rentabilidad. Pero a cambio, incurriremos en menos costes en las transacciones de compra-venta de los activos, porque realmente tiene menos activos. Esta técnica es ampliamente utilizada por los fondos que replican índices de bonos de renta fija. En este tipo de fondos, el gestor estará haciendo un buen trabajo, digamos, si el tracking error con respecto al índice es menor del 0,5%. Más que nada, os voy dejando cifras para que lo tengáis en cuenta. Y por último, existe la réplica sintética. En estos fondos, los gestores del fondo firman un contrato derivado y lo firman con un banco. Y el banco se compromete a pagar al fondo la rentabilidad del índice, a cambio, evidentemente, de una comisión. Esta comisión la veréis por todas partes, que se llama el coste de swap. Digamos que en lugar de comprar las acciones del índice, el fondo firma un contrato de swap con un banco, que generalmente es un banco de inversión, y que este banco se compromete a pagar la rentabilidad del índice al fondo. Es decir, es el banco el que se encarga de que esa rentabilidad sea exactamente igual que la que está pagando el índice. En este caso, el riesgo de que se desvíen del índice lo corre el banco y por lo tanto el tracking error de estos fondos suele ser muy bajo porque al final está el banco detrás. Pero a cambio, claro, por un lado, se está asumiendo que si entra un banco en la ecuación, vas a tener un coste adicional. Los bancos no trabajan gratis. Tienes que pagar las comisiones del banco. Y por otro lado, de forma muy relevante, se está asumiendo el riesgo de que el banco se vaya al carajo, básicamente, que se vaya a la quiebra. Esto ya sabemos que es difícil, pero se está asumiendo ese riesgo. Aún así, sabemos que tenemos una copia bastante fiel a lo que indica el índice. Al final, la elección entre réplica física, réplica sintética, depende mucho de las circunstancias de cada uno. Como siempre, al final depende de tu tolerancia al riesgo y de tus objetivos de inversión. La réplica física, al final, al poseer todas las acciones en el propio fondo, ellos son poseedores de todas estas acciones, ofrecen un nivel de transparencia y seguridad, digamos, que se entiende como que es menos arriesgado. Sin embargo, esta opción puede implicar más costes de transacción, ya que al final requiere la compra-venta de todas las acciones del índice. En el caso de la réplica sintética, es más fácil replicar el índice con mayor precisión
y sobre todo con mayor eficiencia. En definitiva, cada una de estas opciones cuentan con ventajas e inconvenientes que les hacen ser idóneas para diferentes tipos de inversor. No hay una opción mejor que otra. Al final os he puesto este capítulo para que al menos cuando leáis las fichas de los fondos los entendáis. Y al final tened claro que nada de lo que se dice en este podcast es un consejo de inversión. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.